1.0. ¿Dónde? Localización en el espacio. 1.1. Contexto físico. El término abarca todos los factores geográficos, físicos, culturales, históricos, sociales y de elementos construidos que caracterizan un lugar determinado en el que se va a desarrollar una obra. 1.2. Naturaleza. Es aquello que se relaciona armoniosamente con nuestra forma de vivir, los árboles, las plantas, los animales, etc., que al paso del tiempo ver un espacio en armonía es crucial en la creación del hábitat. 1.3. Clima. Se puede traducir a la forma de sentir calor o frío, y de acuerdo con la iluminación, un espacio puede crear sensaciones acogedoras o de transición. 1.4. Orientación. El término se refiere a la capacidad de ubicarse en tiempo y espacio. Las direcciones en cómo se encuentra ubicado y posicionado una serie de objetos o estructura arquitectónica. 1.5. Sitio. El espacio en específico ocupado por estructuras, edificios, parques, mobiliario, gente, que sin estos elementos el sitio no tendría ningún valor. 2.0. ¿Cuándo? Localización en el tiempo. 2.1. Contexto temporal. Entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier índole en el que se considera un hecho. Situación a partir del cual se considera un hecho arquitectónico. Solo estará en ese pequeño lugar un periodo de tiempo. Es removible y no dura para siempre. 2.2. Historia. En la arquitectura es una subdivisión encargada del estudio de la evolución histórica de la arquitectura, sus principios, ideas y relaciones. 2.3. Memoria. La fascinación ante el pasado a veces nos impide mirar hacia el futuro. Walter Benjamin. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. Eso que queda grabado por el resto de los años. Tal es el caso de los aspectos más memorables del sitio que lo hacen hablar por sí mismo. 2.4. El ahora, el presente. ¿De qué forma hoy en día se crea algo que dura por un determinado tiempo, ocupando un sitio, un contexto, creando historia, una memoria? Y de alguna forma se relaciona con lo que sucede actualmente. 3.0. ¿Cómo? Las propiedades físicas del diseño de objetos. 3.1. Espacio. Capacidad de un terreno o lugar. La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura. La estética del espacio era una de las características más importantes en las obras de los artistas geométricos. Parte de espacio ocupado por cada objeto material. Lo que creo que verdaderamente importa es la necesidad de crear un mundo espacio-temporal que posibilite el mantener la llamada de la intemporalidad. El espacio goza de ciertas propiedades. La idea intuitiva que tenemos sobre él está vinculada a la del desplazamiento y el movimiento, ya que conocemos el espacio en la medida en que lo exploramos. Varias maneras de imaginar su estructura, maneras que difieren entre sí, sobre todo en lo que concierne al infinito, allí donde jamás hemos estado. 3.2. Forma. En la arquitectura, es uno de los elementos más importantes a la hora de diseñar. A su vez se ve íntimamente relacionada a la función arquitectónica, la cual está determinada por el concepto de la misma. Formas básicas, agrupamiento de formas por sus cualidades. Relaciones específicas de una forma con otra. Son aquellos detalles que originan y definen las primeras ideas, aplicando a ello el concepto verbal, visual o ambas. Distribución de la materia de cada cuerpo, que le hace peculiar y distinto al otro. Forma de disponer las partes de un conjunto para producir una imagen coherente. 3.3. Luz. Para poder entender el concepto de luz hay que pensarlo contraponiéndolo con el de sombra, y aunque estas dos ideas se excluyan mutuamente, ya que cuanta más luz existe en un lugar, menos sombras habrá, no podemos entenderlas separadas, ya que somos conscientes de la existencia de la luz por el contraste de esta con la sombra. 3.4. Color. La arquitectura y color deben vivir en armonía para poder conformar un espectáculo visual.
El color es necesario en la arquitectura, y más allá del interiorismo o de esa función por el afán de embellecer y singularizar el resultado, o por marcar la diferencia de este con vecinos a partir de su frescura, capacidad de sorpresa, refinamiento, originalidad, etc., debemos entender que el color es una variable destacada del diseño edificatorio. Es una sensación que genera una respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos inquietos por la energía lumínica de determinadas longitudes de onda. Se pueden expresar sensaciones, ideas y sentimientos. 3.5. Sonido. Relación armoniosa del espacio con el sonido. De acuerdo al espacio donde las ondas del sonido se encuentran, será la acústica que presente ese espacio. De igual forma es transmitido por la estructura. Se transmite a través de un medio sólido con la estructura de un edificio, debido al impacto y la vibración. 3.6. Escala. Es el tamaño de un mapa, plano, diseño, según la escala a que se ajusta. Sistema proporcional que se emplea para indicar la correspondencia entre el tamaño de un objeto sobre un plano y su tamaño real, también llamada escala numérica. Percepción del tamaño de un objeto con respecto al otro o al todo. Línea recta dividida en partes iguales que representan metros, kilómetros, leguas, y sirve de medida para dibujar proporcionadamente en un mapa o plano las distancias y dimensiones de un terreno, edificio, máquina u otro objeto, y para averiguar sobre el plano las medidas reales de lo dibujado. 3.7. Proporción. Un ejemplo puede ser sección áurea. Disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo, o entre cosas relacionadas entre sí. El ejemplo más grande de esta es la arquitectura griega.